Hola, ¿cómo están todos? Me encanta estar aquí porque es un día donde vamos a cambiar nuestra vida. Hoy es un día donde podemos darnos cuenta de lo que hemos sido, de lo que estamos haciendo y de lo que podemos ser, muchísimo más de lo que en el pasado hayamos logrado. Y hablar del egoísmo como esa causa de las debilidades humanas es muy importante porque si ustedes han leído mi libro que se llama ¿Cómo puedo llevar una vida íntegra? Ahí podrán darse cuenta que el ser humano consta de cuerpo, alma y espíritu. Yo soy psicóloga y siempre quise profundizar más en el ser humano. Cuando terminé la carrera de psicología, quise hacer una especialización en sexualidad humana, la hice y todavía sentía que había algo más profundo que simplemente el alma, que consta de mente, emociones y voluntad, que la mente consta del inconsciente, el consciente, el preconsciente, el pensamiento y el lenguaje, y las emociones pues son la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia, y la voluntad, que son la toma de decisiones, las metas y los objetivos de cada ser humano. Había algo más. En 1992, el 19 de diciembre, eh, estaba viviendo en Washington, D.C., era la psicóloga de los latinos, tenía un programa radial y quería eh, profundizar y avanzar en mi carrera, no me quería quedar estancada en mi carrera. Entonces quise ir a mi país para conseguir una beca y regresar. El vuelo en el que viajaba, yo no quise viajar porque iba con mi mamá tenía un tiquete gratis y el vuelo estaba full, estaba lleno. Yo quedé en la lista de pasajeros, pero no cancelé el vuelo. Cuando supe que mi mamá no iba a ir, pues yo no quise irme sin ella. Por lo tanto, viajamos a Miami por carretera y al otro día que llegamos a Miami nos enteramos que el vuelo en el que yo iba de American Airlines del 19 de diciembre del 95 eh, había estrellado, se había matado todo el mundo y yo quedé en la lista de pasajeros. Cuando uno trabaja en medios de comunicación, pues adquiere cierta fama delante de las personas y claro, mi nombre quedó en la lista donde empezaron a decir que la psicóloga de los latinos en Washington, D.C. había muerto. Pues eso fue un impacto muy fuerte para mí porque yo estaba en Miami cuando vi las noticias y me llamaron a decirme que cómo estaba una persona que solamente ella sabía que yo no había tomado el vuelo, sino que me había ido por carretera. Cuando yo vi las noticias, me impactó tanto que sentí el deseo de llorar y pedirle perdón a Dios por haber sido tan arrogante, tan, ¿cómo se dice?, orgullosa, porque tenía yo en mi mente de que yo era lo mejor, de que yo había logrado tantas cosas, que quería alcanzar más y más y más ese nivel alto de doctorado en la universidad, sin darme cuenta que había un Dios que hoy estás, mañana no estás, por Él, no por mí, que yo no soy la dueña de mi vida. En ese momento caí en cuenta que yo podía hacer muchos planes para el futuro, pero mi vida no dependía de mí
yo no tenía el control de mi vida, sino que era Dios, el que en cualquier momento me podía quitar la vida. En ese momento mi corazón se quebrantó y recibí al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador de mi vida. Fue una revelación de Él tan fuerte, donde en ese mismo instante le dije, de aquí en adelante, yo no quiero hacer mi voluntad, sino quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú hagas parte de mi vida y quiero que seas el dueño de mi corazón. No soy yo la que decido, la que planifico, la que estoy diciendo voy a hacer, mañana hago esto, pasado mañana hago lo otro. No, es Dios. Tú hoy estás aquí, pero mañana no sabes si estás o no estás. Es Dios el dueño del universo, el dueño de la creación, el dueño de tu vida. Dios te creó. Al reconocer eso, mi vida comenzó a cambiar. Empecé a profundizar más sobre la parte espiritual que conforma al ser humano. Y hay un área que es el área espiritual, donde es tu comunicación con Dios. Es una comunicación permanente donde Dios te puede hablar, y descubrí que la forma en que Dios habla es por medio de la oración, y Él te orienta por medio de su palabra, que es la Biblia. Encontré en la Biblia un manual de comportamiento, un manual de pensamiento, un manual de conducta, donde te está dirigiendo, ordenando y aconsejando para que no vuelvas a cometer los errores que antes habías cometido. Antes de conocer la Biblia, antes de saber que había un área dentro de nosotros que era el espiritual, lo que yo hacía era todo a través del alma, a través de mis emociones, de mis pensamientos, de mi razón, de mi lenguaje, de lo que había aprendido en otras disciplinas, de lo que había aprendido con otras personas. Pero ahí había un límite. El área espiritual ahí en el área espiritual están guardados los principios y los valores que Dios nos ha dejado en la Biblia. Están todos los principios. De ahí surgió el tema de mi libro, ¿cómo puedo llevar una vida íntegra? Porque tenemos que aprender o reaprender. Tenemos que aprender a renovar nuestra mente con pensamientos diferentes a los que teníamos. Los que teníamos era producto de nuestra enseñanza, de la universidad, del colegio, de la cultura en que estamos, de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de todo lo que nosotros nos rodea. Pero la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que hay el pensamiento de Dios que muchas veces riñe con el pensamiento del ser humano. Al acomodarlo, a acomodar nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios, comienzan a ver cosas que estábamos equivocados. Y hoy vamos a aprender sobre esa causa de las debilidades humanas. Y se llama el egoísmo. El hombre, el ser humano, ya lo hemos señalado en otros cursos, los temperamentos sanguíneo y el colérico son extrovertidos. Y como su rasgo predominante es
el enojo. Es muy fácil que se prenda este temperamento por cualquier circunstancia, en enojo, en ira. Los temperamentos melancólicos y flemáticos tienden a ser introvertidos y el principal problema es el temor. Entonces, fíjense que estamos hablando de emociones, ¿no? La ira y el temor. Estas características que envuelven tanto al extrovertido como al introvertido, siendo el extrovertido el sanguíneo y el colérico, y en el introvertido el melancólico y el flemático. La raíz de esas debilidades de cada uno es el egoísmo. Les pongo un ejemplo. El sanguíneo tiene un carácter débil, es inquieto, es emocionalmente inestable, pero hay una raíz que es el egoísmo. En el colérico es autosuficiente, es cruel, tiene un genio muy vivo, o sea, ardiente, es muy impetuoso, pero hay una raíz que es el egoísmo. En el melancólico es una persona taciturna, egocéntrico, crítico, pesimista, pero hay una raíz que es el egoísmo. Y en el flemático es bromista, es indolente, es terco, es indeciso. Su raíz es el egoísmo. Entonces vamos a estudiar un poquito más sobre esto, porque los intereses egoístas del ser humano lo hacen así, lo hacen inquieto, lo hacen débil de carácter, lo hacen arrebatado, impetuoso, egocéntrico, perezoso, crítico, temeroso, deprimido. El egoísmo, si ustedes se dan cuenta, fue el pecado original de Satanás con Adán y Eva. La historia nos revela la inhumanidad del ser humano provocado por el egoísmo. ¿El egoísmo qué es? Yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Es más importante lo que yo pienso, lo que yo quiero. Ese es el egoísmo, es el principal responsable de todas las angustias, de todas las desdichas que ha habido en todo el siglo XX-XXI. Si nos ponemos a ver el egoísmo, el egocentrismo, el sentirse más que los demás, la soberbia, la altivez, el orgullo, esa de creerse que vale más que todo el mundo, eso hace que nos limitemos a algo tan, como les digo, limitarnos a algo que solamente yo soy importante. Es como decir eso, solo yo soy el importante, nadie más. Entonces, mi vida es más importante que la de los demás. Y eso riñe con lo que estamos hablando de la parte espiritual, porque Dios quiere que tú seas mejor, que logres cosas mayores y mejores que todavía ni te imagines. Pero por el solo hecho de nosotros pensar solamente en nosotros, nos limita a muchas cosas. Para nosotros estudiar nuestro comportamiento humano, tenemos que ver el cuerpo, el alma y el espíritu. Hoy nos estamos enfocando en la parte espiritual. ¿Por qué?
porque hace falta eso, hay una necesidad de esa parte espiritual. Hay una necesidad de tener más contacto con Dios para que nos enseñe más sobre el carácter que debemos tener. El objetivo de estos cursos sobre el temperamento es que logremos tener el carácter de Cristo, que les voy a decir cuál es: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Si no lo tenemos, eso no se logra por medio del alma, no se logra por medio de los pensamientos, no se logra por medio de la voluntad, no se logra por medio del lenguaje, se logra solamente por medio del Espíritu Santo, por medio del área espiritual. Tenemos que tener ese contacto con Dios, pero la única forma de tener ese contacto con Dios es mediante el camino que nos lleva a tener ese contacto con Dios es Jesucristo. Es el camino, es la verdad y es la vida. Él es el que nos enseña todos esos principios bíblicos, esos valores bíblicos. Es allá donde podemos llegar a tener una calidad de vida superior a la que tenemos ahora. El Espíritu Santo no mora en los seres humanos en forma automática, todo lo contrario. Vive únicamente en aquellos que han recibido al Señor Jesucristo por fe como el que los salva de estos pecados. Él es el que nos ha salvado de los pecados. Él es el que nos limpia de la maldad. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Nosotros tenemos que llegar a Dios por medio de Jesucristo y inmediatamente vamos a recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero si ha confiado en Cristo, si cree en Él, Dios envía ese Espíritu Santo para que habite en nuestro corazón. Esa es la forma en que nosotros podemos nacer de nuevo y nacer en la parte espiritual, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero si no conocemos al Señor Jesucristo, no conocemos a Dios, no hablamos con Él, no lo reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida, al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo no mora en nosotros, por lo tanto el Espíritu está muerto. Debemos nacer de nuevo, debemos hacer que nuestro espíritu viva. Entonces, muchas personas viven sin el Espíritu Santo vivo. Viven por medio de la mente, viven por medio de pensamientos, viven por medio de creencias, de filosofías, pero si no está el Espíritu Santo dentro de su corazón, el Espíritu está muerto. Entonces, si estamos dispuestos a reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida, debemos invitarlo a que venga, como dice la Biblia, invocar el nombre del Señor. Entonces, la salvación no exige un largo proceso, sino que por el contrario es una experiencia instantánea. Cuando yo lo reconocí, yo dije: Señor Jesucristo, hoy confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que tú eres el Hijo de Dios, que naciste de una virgen, que te hiciste hombre para perdonar mis pecados, que moriste en esa cruz para darme vida eterna. Yo hoy confieso que he pecado de muchas maneras, pero también creo que tu bendita sangre me limpia de todo pecado. Mi pasado no existe más, porque hoy entras tú a mi corazón y quiero que cambies mi vida. Quiero renovar mi pensamiento, quiero transformar mi vida y quiero ser esa persona que tú quieres que yo sea.
Hoy me pongo ante ti, a tus pies, para hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y en ese momento yo sentí la presencia de Dios en mi vida. En ese momento nací de nuevo y comencé a tener una experiencia espiritual con Dios. En ese momento, eso fue en 1996, cuando nací de nuevo y comencé a ver que mi espíritu estaba vivo. Yo fui profesora de valores y desarrollo integral de la persona en la Universidad Santo Tomás en 1996 y comencé a enseñar lo que era el ser humano, cuerpo, alma y agregué el espíritu, porque sin el espíritu estamos incompletos. Yo antes enseñaba cuerpo y alma, por lo que era psicóloga, pero en la psicología no enseñan la parte espiritual, enseñan lo que es el alma, la mente, las emociones y la voluntad, pero el espíritu lo enseña la Biblia. La Biblia es el manual que tenemos para conocer a Dios, para tener ese contacto con Dios, esa relación con nuestro Señor Jesucristo y renovar nuestra mente, porque ahí está nuestro trabajo también. Nuestra mente tiene que ser renovada con el pensamiento de Dios. Entonces Jesucristo está aquí y te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la palabra cenar significa comulgar. Si lo que deseamos es la comunión, o sea, común unión con Dios, con Cristo, por medio del Espíritu, tenemos que invitarle a nuestra vida. Es el único medio del que disponemos para alcanzar el perdón de nuestros pecados, para lograr la salvación del alma y tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita y llena la vida solamente de los creyentes, de los que creemos en Dios, de los que creemos en Jesucristo y de los que creemos en el Espíritu Santo. Creyentes son aquellos que han invitado a Jesucristo a vivir con ellos como Señor y Salvador. Y es en vano que busquemos otra manera de superar nuestras debilidades o de mantener comunión con Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nunca hemos invocado el nombre del Señor Jesús, debemos hacerlo de inmediato. Es el único camino al Padre, la única fuente de poder para superar nuestras debilidades. Entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? A comenzar cada punto clave para superar nuestras debilidades. Si somos cristianos, contamos con el poder para superar nuestras debilidades. Ese poder es el Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, según lo definimos antes, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Él entra en nuestro corazón y hace que nuestra vida cambie. Él nos va a revelar cosas que tenemos que cambiar. Nosotros no podemos cambiar diciendo voy a cambiar. Una persona que tiene un vicio, una persona que tiene un mal hábito, una persona que ha querido cambiar, no es diciendo, ay sí, voy a cambiar. No cambia. O sea, por más que intente en su voluntad, en sus pensamientos, tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo para que ese temor, para que esa ira de la que hablábamos, que hace parte de los temperamentos extrovertidos e introvertidos, cambie. Los temperamentos son hereditarios. Los temperamentos los adquirimos y Dios nos dio un temperamento base.
Pero en la medida que nosotros crecemos, nosotros vamos adquiriendo un carácter. ¿Por qué? El carácter es lo que nos ha tocado vivir o manifestar en nuestra conducta. Yo tengo un temperamento base. Supongamos yo soy flemático. Ese es mi temperamento base. Tiene unas características buenas y malas. Yo quiero cambiar, pero en la medida que yo crezco, me ha tocado vivir circunstancias de otros temperamentos. He tenido que adquirir características de otros temperamentos y eso ha ido formando mi carácter. El carácter es diferente al temperamento. El carácter fue adquirido por la educación que recibí, por la cultura en que me encontré, por los amigos que tuve, por la enseñanza que me dieron, por las relaciones interpersonales. Me ha tocado adquirir un carácter. Entonces, cuando conozco a Dios, cuando recibo al Señor Jesucristo, Él quiere moldear mi carácter, porque el carácter no es lo que Dios ha querido que yo tenga. A mí me ha tocado vivir así. Supongamos un ejemplo que le ha tocado momentos difíciles, complicados, de mucha dificultad, de mucha escasez, le ha tocado superarse de una u otra manera. Entonces, ese carácter lo adquirió, esa fuerza, ese coraje, digámoslo, esa manera de ser, lo adquirió. Cuando conoces a Dios, Dios quiere que tú tengas otra vez el temperamento que Él te dio. Entonces comienza a tomar tu carácter, Él, el Espíritu Santo, el carácter tuyo, y empieza a moldearlo. Y con el temperamento, las debilidades de tu temperamento, Él las puede cambiar. Entonces, ese temperamento, si es colérico, si es sanguíneo, si es flemático, si es melancólico, esas características negativas de cada uno de ellos, el Espíritu Santo comienza a cambiarlo por el carácter de Cristo. Que les decía yo inicialmente, ¿cuál es el carácter de Cristo? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. ¿Qué tanto dominio propio tengo? ¿Qué tanta paciencia tengo? ¿Qué tanta alegría tengo? ¿Qué tanta paz tengo? Así, o sea, si yo no tengo esas características, entonces yo pongo mi temperamento delante de Dios y le digo, cámbiame. El Espíritu Santo se encarga de cambiar ese temperamento, esas características, ese carácter por el carácter de Cristo y moldearte para que puedas vivir mejor. No tengo amor. Entonces necesito amor. El Espíritu Santo te da amor. Pero es que soy colérica. Los coléricos les cuesta trabajo amar. Son duros, son difíciles. Pero entonces el colérico no puede amar. Sí, claro que sí. Claro que puede amar. Entonces necesito llenarme del Espíritu Santo para tener amor. Y hay coléricos que aman profundamente. Ahora, el sanguíneo es muy inestable emocionalmente. Hoy está bien, mañana no está bien, pasa de la alegría a la tristeza. El carácter de Cristo es alegría. Pero no siempre soy alegre. Entonces, ¿qué hago? Me lleno del Espíritu Santo y Él moldea y hace que mi temperamento sea equilibrado y estable en las emociones. El melancólico. Es que vivo muy triste, es que
me preocupo mucho, es que, la tristeza es un carácter de Cristo. No, es la alegría. Entonces necesito llenarme del Espíritu Santo para tener esa alegría, porque soy melancólica. Entonces el melancólico tiende a la depresión. ¿La depresión es el carácter de Cristo? No. Entonces tengo que abolir esa característica de mi temperamento. Entonces necesito la ayuda del Espíritu Santo para que en mí, por más melancólica que sea, haya alegría en mi corazón. El flemático. Es que es muy tímido. La timidez es característica de Cristo, del carácter de Cristo. No. ¿Cuál es? El dominio propio. Entonces necesito el Espíritu Santo para tener ese dominio propio, porque Dios no me ha dado un espíritu de timidez ni de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que reconocer que necesitamos despertar esa área espiritual en nuestro corazón, para nuestro bien, para ser íntegros. Si ustedes se dan cuenta, la academia espiritual, se llama Academia de Formación Integral. Nosotros somos íntegros en la medida que tenemos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo alma y nuestro cuerpo espíritu. Entonces somos cuerpo, alma y espíritu. Si no tenemos lo espiritual, no estamos completos, no estamos íntegros. Nos falta esa área, nos falta esa parte. Estamos incompletos. Entonces, hoy es un día para reflexionar sobre eso. Y te invito, si crees en Jesucristo, dile: Señor Jesucristo, Él está aquí, Él quiere hablar contigo, Él quiere escucharte. Y saca de tu corazón eso. Yo creo en ti, yo quiero tenerte a ti y yo quiero abrir mi corazón para que tú seas el Señor de mi vida. Hoy quiero andar contigo y quiero que nazca en mí ese Espíritu Santo, que nazca en mí esa área espiritual, porque yo solo no puedo, yo necesito de ti para que mi temperamento, mi carácter sea íntegro, tener el temperamento que tú me has dado con todas las cualidades, desechar lo que son debilidades, superar esas debilidades y tener el carácter de Cristo. Hoy necesito de ti. Entonces, mañana vamos a ver cada punto de cómo superar las debilidades. Espero que hayan hecho esa oración de recibir a Jesucristo y ya tienen al Espíritu Santo en sus corazones. Entonces mañana vamos con el resto. Bueno, que estén muy bien y mañana comenzamos un nuevo curso en esa área espiritual. Hasta luego.